Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de nuestra iglesia Fuente de Bendición. Damos gracias al Señor por reunirnos un día más y poder compartir con ustedes el devocional de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder, Señor, estar ahí donde nos encontramos, en el lugar donde nos encontremos, a la hora que nos encontremos, Padre. Poder, Señor, deleitarnos en tu palabra, Padre. Bendice, Señor, este tiempo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y comprender de ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a este tema que vamos a compartir. Se titula Únete al equipo callejero. Y nuestra cita bíblica de referencia se encuentra en Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Pero ¿qué es lo que nos va a narrar esta historia? Encontramos en esta historia bíblica cómo Jesús llama a un hombre publicano, un cobrador de impuestos específicamente, que fue tomado como discípulo, un hombre rechazado y repudiado por varios grupos religiosos y aún también por sus mismos conciudadanos. Muy bien, ¿qué nos dice Marcos 2 del 13 al 17? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Leví, o Mateo, era el nombre de este judío cobrador de impuestos, quien se había enriquecido por este medio, fácilmente abusivo y extorsionador. Jesús había establecido un vínculo muy cercano con estos hombres considerados pecadores, por lo corriente de la corrupción en el ejercicio de tal oficio, ya que solían exigir mayores cuotas de las debidas legalmente. Se prestaban al soborno y recurrían a veces a falsas acusaciones de insolvencia, con lo que se enriquecían de forma totalmente pecaminosa. Los judíos de aquella época les tenían enorme antipatía al considerar que su oficio era una vergüenza para ellos. Así que juzgaban escandalosos al estar en compañía de tales personas. Y estas personas eran con las que se sentó Jesús a la mesa a comer y a conversar, como nos relata la historia. Pero algo muy importante notamos en esta historia, algo que dijo Jesús muy ciertamente. Dice Jesús, al oír esto, los publicanos, los escribas y los publicanos empezaban a murmurar porque Jesús había tomado tal acción. Pero Jesús, al oír, dice las Escrituras esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros nos encontramos en un mundo pecador. Es un mundo donde el Hijo de Dios fue enviado. Y por eso su mayor ocupación había de buscar cuanto antes a los mayores pecadores. Por otro lado, Jesús les advierte de forma indirecta que todo el que se tiene por justo está fuera del alcance de la salvación que Él vino a traer. Estos hombres publicanos y pecadores que seguían a Jesús
tenían al menos, estimados hermanos y amigos, la conciencia de su indignidad, y con ello se les abría el camino de la salvación. Estos hombres eran conscientes de su condición. Estos hombres eran conscientes que necesitaban de la salvación. Dice las Escrituras y nos declara en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice las Escrituras que todos estamos bajo pecado y necesitamos a Cristo en nuestra vida. Por eso va a decir: no hay justo ni aun uno. Necesitamos del amor de Dios para ser salvados de condenación. No hay ninguna persona en el mundo que diga: no he pecado. Todos, absolutamente todos hemos pecado. No puedes considerarte tú sano si aún estás enfermo. Y es por ello que se debe proceder al arrepentimiento, a la sanación del alma. No importa en qué condición tú te encuentres, querido amigo y hermano, ni lo que hayas hecho, ni lo que seas, absolutamente nada importa, no le importa eso a Jesús. Jesús no le importó sentarse a comer y a conversar con hombres que eran considerados pecadores. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a entrar a tu casa, así como Dios estuvo dispuesto a entrar a la casa de Mateo, de Leví, y sentarse a su mesa y conversar con aquellos hombres que eran repudiados y rechazados. La salvación, déjame decirte, querido amigo y hermano, la salvación ha llegado ya a tu vida y a tu casa. No puedes perder este tiempo tan valioso que Dios nos da en esta vida al ofrecerte Jesús la salvación. No puedes desperdiciar este tiempo. Y los que ya hemos alcanzado la salvación, necesitamos continuar en el proceso de santificando nuestra vida diariamente y constantemente. Hoy es el tiempo de un nuevo cambio en nuestra vida. No sé cómo tú te encuentras, querido amigo, no sé en la condición que tú estás, pero déjame decirte que ninguno en el mundo no puede decir que no ha pecado. Todos, dice las Escrituras, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es que por eso Jesús envió a Jesús, a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como yo decía, aquellos que alcanzaron, estamos siempre esperanzados en que Dios siga obrando en nuestra vida diariamente, sacando cada día haciendo morir nuestra naturaleza humana y caída y revistiéndonos cada día de nuevo. Así que yo te animo a seguir adelante, a seguir constante en el camino que Dios nos ha encomendado y poder compartir también del mensaje del amor de Dios a aquellas personas que aún todavía necesitan conocer de la salvación de Dios. Que Dios te bendiga en este tiempo. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, oramos y agradecemos porque la salvación ya había llegado y llegó a la vida de este hombre, Mateo, y a aquellas personas que habían, Señor, cenado y comido en ese lugar. Dios, el mismo Jesús había llegado y había, Señor, tocado el corazón de estos hombres. Señor, no sea de nosotros, Padre, el poder negarnos, Señor, a tal ofrecimiento y a tal, Señor, obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te pido por mis amigos que aún no te conocen, Padre, que puedan, Señor, conocerte y tú puedas entrar a sus vidas y a sus familias y transformar todo su ser, Padre, en el nombre de Jesús. Y a mis hermanos que están en los procesos, que estamos en el proceso, siga obrando, Señor, santificando nuestra vida, Padre, como dice las Escrituras, hasta la plenitud total y absoluta del Hijo de Dios perfecto, Padre, sin pecado y sin mancha, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día
y que sean bendecidos todos aquellos, Señor, que hayan escuchado este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Conmigo hasta otra oportunidad. Tu amor